This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Hoy comenzamos en el Bronx, donde visitamos la exposición Paraíso Español, Jardines de la Alhambra, en el Jardín Botánico de Nueva York, una exhibición que nos lleva hasta la emblemática ciudad de Granada, en el sur de España. A continuación, vamos al Bajo Manhattan para conocer a las Hermanas Colorado y su compañía de teatro Coatlicue. Las actrices y dramaturgas nacidas en los Estados Unidos nos hablan de la exploración de sus raíces indígenas mexicanas a través del teatro. Y finalizamos en Brooklyn, donde Carmen Bollosa entrevista a la antropóloga mexicana Marta Lamas, impulsora de los derechos de las mujeres y destacada feminista con más de 30 años de lucha. Y ahora, vamos al Bronx. Andamos sobre un espejo, sin azogue, sobre un cristal sin nube. Si los lirios nacieran al revés, si las rosas nacieran al revés. Ave, rosas. Si todas las raíces miraran las estrellas. Rosas. Y el muerto no cerrara sus ojos. Las estrellas apagadas seríamos como llenan de ceniza el río verdoso y frío. Y almas vagas perfectas. La Alhambra es un palacio y fortaleza situado en España, en Granada. Y nosotros estamos muy contentos por poder enseñarle a los visitantes aquí de Nueva York un poquito de la esencia de la Alhambra. Estamos hoy en el Jardín Botánico de Nueva York, situado en el Bronx. Estamos presentando nuestra exposición, que es Paraíso Español, Visitas de la Alhambra. La persona que creó esta exposición es la comisaria Penelope Hobhouse, que ha trabajado con el Jardín Botánico en exposiciones pasadas y también con jardines botánicos en los Estados Unidos y por todo el mundo. Los jardines de la Alhambra tienen influencias muy islámicas. La cultura islámica le gustaba mucho plantas con fragancias, diferentes colores, la simetría, y nosotros tratamos de capturar esto en esta exposición. Tratamos de utilizar plantas de diferentes alturas para poder crear un ambiente muy multidimensional. Definitivamente las plantas que utilizamos para esta exposición son diferentes porque estamos utilizando árboles cítricos que no hemos usado en otras exposiciones. Los jazmines, cipreses italianos, rosas, salvias. También tenemos otros elementos arquitectónicos islámicos como los azulejos y las fuentes. Oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado, un silencio donde resbalan valles y ecos y que inclina las frentes hacia el suelo. Y también tenemos la poesía de Federico García Lorca, que está escrita en unos tablones gigantísimos para que el público pueda conocer a este poeta tan internacional y tan famoso que nació en Granada. La rosa no buscaba la aurora, casi eterna en su ramo, buscaba otra cosa.
La rosa no buscaba ni ciencia ni sombra, con fin de carne y sueño. Buscaba otra cosa. La rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo. Buscaba otra cosa. Para los visitantes que vienen a ver la exposición, también tenemos otros eventos para complementar a la Alhambra. Tenemos flamenco dentro afuera, que es enseñando los sonidos, los ritmos y los movimientos de flamenco que viene del sur de España. También tenemos una exposición en nuestra biblioteca, MERTS, enseñando diferentes perspectivas de personas, viajeros internacionales que vinieron a ver la Alhambra, incluyendo a Washington Irving. Y eso fue también utilizando la rica colección que tiene la Sociedad Hispana de América. El público ha reaccionado muy positivamente porque le da la oportunidad de ver la Alhambra, que es un sitio quizás muy lejos para muchas personas, pero los pueden ver aquí mismo en el Bronx, en Nueva York. Y yo personalmente he visitado la Alhambra y después de ver esta exhibición tan bonita, me gustaría regresar de nuevo. La razón que formamos nuestra compañía de teatro es porque ya estábamos hasta acá y los papeles que nos ofrecían eran criadas o prostitutas y nunca íbamos a poder trabajar en obras de los papeles que nosotros queríamos hacer. There'll be a question and answer session after the show. I present to you Chico Mostok, Mimi Shkoa, Cloud Surfing. Pues eso fue esta obra. Queríamos hacer algo sobre nuestra identidad y nuestras raíces y buscar de dónde veníamos y quiénes éramos. Our dear, dear Mother Earth. Y entonces empezamos a hablar con personas allí y nos empezaron a contar historias que conectaban con las historias que mi mamá nos había contado. Vénganse. Vamos a ir a la kitchen. Allá atrás es la casita de su abuelita. Allí vivía. Sí, nacimos en un pueblito al sur de Chicago que se llama Blue Island. Mi mamá molía el maíz, ¿verdad? Y hacíamos tortillas, hacía ella. Y ella hacía también el mole en el metate. Entonces todos nos juntábamos, uno llevaba un día a la posada, otros íbamos a las casas y así nos juntábamos, todos éramos así bien juntos, bien conocidos, familiares. Un poquito de esto, a little bit of this and a little bit of that. Yo creo que si llevamos esta obra a Blue Island, entonces si la llevamos allá, invitamos a los sobrinos y las sobrinas y los hijos de las hijas, yo creo que escuchan eso, ven eso y van a decir,
Mamá, ¿qué indias somos? You know, like aztecas o... Aztecas. ¿Cómo van a ser indias? Son mexicanas. Había tanta negación en nuestra familia, tanta negación. Ay, mis niñas. You're not Indian. Why do you want to be Indian? But Pera, look at Grande Chiquita. She looks Indian. Oh, she's Spanish. Porque cuando estábamos haciendo el research para la obra, ¿verdad? Una parienta nos dijo que ustedes no sabían que su hermana que nació en México y su abuelita hablaban otomí. Allí los teníamos y nunca hablaron, nunca hablaron. Indian pictures in books, calendars, statues. We would travel to Mexico and visit our relatives. They spoke Nahuatl, Yayu. They were Indian. I was Mexican. Yo me acuerdo una mujer mazahua, ¿verdad? Ella dijo, si uno no sabe su idioma, si no habla su idioma, no puede decir que es indígena. Dije, wow. Y eso es un impacto, ¿verdad? Porque uno cuando está tratando de recuperar, ¿verdad? Entonces, escuchando esas palabras, digo, uff. Look in the mirror. Oh, what do you see? Look, what do you see? Bueno, vamos a escribir nuestras vidas, cómo somos, ¿verdad? Porque si alguien que no es mexicano, que no es indígena, que no viene de nuestra experiencia, nos va a poner allá en el cine, en la televisión, él no sabe de nuestras vidas. Mama told Daddy, sal de aquí, Regino, ya no te quiero en esta casa, sal de aquí. Don't tell Daddy to leave. And Daddy would say, no, ¿cómo me voy? Si aquí están las niñas. No, Daddy, don't leave. Esas son nuestras historias. Y nuestras vidas son un bonche de flores, ¿verdad? Algunas son secas, algunas son muy fresquecitas, algunas tienen hojas, algunas no tienen hojas. Y esas son nuestras vidas. Se me salió algo del tema de incesto, ¿verdad? My brother carried me in his arms. I was falling asleep. I was tiny. I don't remember how old I was. I was tiny. He put his hands into my panties. Something was wrong. Don't tell anyone. I tried to forget that time. Era tiempo para que yo dijera, salió esa flor. Don't tell Mama. But Mama knew. And Mama prayed. Watch carefully. Kim says vigil lights, communion, confession, Gregorian chants, litanies, rosaries. Mama knew. And Mama said nothing. Y también dijimos, no, tenemos que hablar de esto, porque es bien importante, porque a lo mejor hay otras personas también que han pasado por esto. Y fue doloroso, fue muy, muy doloroso para nosotros, porque lloramos mucho. Ni de aquí ni de allá. We're not from here and we're not from there. No inviten a esa gente blanca a nuestra casa. They just come here to criticize us. You have to be whiter than them. I bleached my skin so I could be whiter and whiter and whiter and whiter and whiter and whiter and whiter. Dirty Mexican! Dirty Mexican! Dirty Mexican!
Las historias tienen mucho, mucho poder. Mucho, mucho poder. Son medicina, nuestras historias. Vera, I think that maybe we are Apache. You know, because of our name, Colorado. Yeah, maybe we're related to Mangas Colorado, the Apache Indian chief. Yeah, that's what I think too. Yeah. Or there's that Pam Colorado. Her husband Joe Colorado works in Minneapolis. Oh. And maybe we're related to him. Well, let's call him. Is this Joe Colorado? Yes. Who's this? My name is Hortensia Colorado. I think we're related. Where are your people from? From Mexico. Mexico? My people are Apache, not Mexican. Them Mexicans killed all the Apaches. Porque es parte de la vida también. El humor es parte de nuestra sanación. Así no solamente nos sanamos nosotras mismas, pero nos sanamos a nuestras familias, a nuestras comunidades, a las personas que escuchan nuestras historias. Porque muchas veces se reflejan. They're calling us. Calling us. Back to the beginning. Back to the beginning. To Chiconostoc. To Chiconostoc. Yo nada más quiero agradecerles por su talento, su trabajo y toda su dedicación. Yo le quiero dar las gracias porque su historia es mi historia mía también. No rechazamos lo nuestro original aquí de este continente. Aunque yo soy colombiana, mis raíces vienen de esta tierra. Ellas nos han ayudado, nos han guiado a poder ver eso más profundo, entender quiénes somos en realidad. Gracias a todos. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos una invitada que para mí es en extremo especial. Cuando yo era adolescente, vivía en un mundo muy cerrado, una familia muy tradicional, tenía mi cabeza llena de sueños, deseaba que el mundo fuera diferente, pero el mundo que había alrededor mío me obligaba a un cierto tipo de futuro que yo veía muy cerradito. Y un día cayó en mis manos una revista. Y en ella leí la historia que contaba de sí misma una mujer cómo había vivido su maternidad, cómo había decidido que iba a tener al niño, cómo había pasado por el proceso de nacimiento y fue para mí una absoluta revelación. La autora de ese artículo se llama Marta Lamas. Los años me han regalado el privilegio de la amistad. Ella es sin duda la feminista más importante de México. Marta Lamas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitar, Carmen. Lamas querida, yo que te llamo por tu apellido. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo es que te decidiste o entraste a una identidad de feminista? ¿Qué fue lo que te volvió una feminista? Bueno, yo creo que fueron dos cuestiones. Por un lado, mi madre era muy feminista. Era una mujer que estudió la universidad y llegó a México en su luna de miel con mi padre. Venían de Argentina. Le sorprendió un poco que el lugar de las mujeres en México era bastante distinto que el de las mujeres en Argentina, pero nos educó a mi hermano y a mí muy igualitariamente. Y a mí sí, ya al llegar a la adolescencia me empecé a dar cuenta que en el mundo pues no se veía como muy bien esa igualdad. Y luego a mí, como digamos, resultado del movimiento estudiantil de 68 y de mi proceso de politización,
en 1971 asistí a una conferencia en la UNAM de Susan Sontag. Y en esa conferencia Susan Sontag habló de algo que yo nunca había escuchado, y es que las relaciones de poder no solo eran las entre los dominadores y los dominados, como se decía en esa época, sino también en una pareja entre un hombre y una mujer. A partir de ahí hasta ahora. ¿Y esto se volvió el centro de tu vida? ¿Estoy en lo correcto? No, yo creo que estás en lo correcto. Digamos, sí, llevo mi feminismo a mi espacio profesional, a las clases que doy, a lo que escribo, a las organizaciones civiles que he fundado y por las cuales, digamos, hemos conseguido triunfos como la despenalización del aborto en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí, ahora que veo, digamos, este debate que hay sobre esa mala palabra que es feminista, pienso que a lo mejor habría que buscar una palabra más incluyente, porque feminista parecería que nomás luchas por las mujeres, lo cual no es cierto. El feminismo lucha por una nueva relación entre hombres y mujeres y una sociedad de otra manera. Pero la palabra feminista asusta a muchas mujeres y desagrada a muchos hombres. Y no hay una palabra incluyente que hable como de diversidad y equidad al mismo tiempo. Y pues ya a estas alturas de la vida está como difícil quitarse la etiqueta de feminista, ¿no? En realidad te sienta bastante bien y además le haces bien a la palabra, porque uno piensa feminista y se imagina una mujer que no tiene gusto en su propia persona, digamos, está llena, una palabra que carga con prejuicios, y tu propia persona pues destruye los prejuicios. A ti te preocupa mucho que traigas el cabello bien, te preocupa que ser femenina, te gusta tu rol de mujer, y creo que esto también puede ser pues muy grato para las mujeres, para ir quitándole, y para los hombres, para ir barriéndole a la palabra los prejuicios que acarrea y su espíritu nada más de combate y de negatividad. No, y además que el feminismo te explica muchas cosas, ¿no? Sobre todo, digamos, esto que se ha dado por llamar la perspectiva de género, que surge como un concepto nuevo aquí en Estados Unidos, ¿no? El separar el sexo, lo biológico, de lo cultural y de lo psíquico, y mostrar cómo está de alguna manera interconstruida toda una forma de percibir la vida y de actuar, esto que Bourdieu llama los esquemas de acción y percepción, ¿no? Los hábitos. Entonces, estos hábitos de género que traemos desde hace tanto tiempo y que no te permiten ver otras maneras de ser hombre y otras maneras de ser mujer, ¿no? Entonces viene siendo como una especie de filtro con el que filtras todo lo que ves, y al mismo tiempo una armadura que te dice, bueno, lo femenino es esto y lo masculino es esto. A mí hay algo que me ha obsesionado los últimos años y que sé muy bien que a ti también, y es el asunto de la violencia en contra de las mujeres. Creo que para ti fue una obsesión mucho antes de lo que fue para mí en el ámbito doméstico. Creo que lo que ha hecho el feminismo es que se deje de ver como natural el maltrato, sobre todo doméstico, del marido hacia la mujer, ¿no? La violación conyugal, ¿no? Que era el famoso débito conyugal. El feminismo introduce una manera de ver algo construido, no natural, que se puede transformar. Pero esta es una época en donde la violencia es brutal, no solo contra las mujeres, ¿no? Y en nuestro país, México, estamos viendo que de las 35,000 muertes que ya lleva el actual gobierno en la famosa lucha contra el narco, el 95% son hombres, ¿no? Es decir, sí hay una violencia social. Pero regresando a tu pregunta, es decir, Bourdieu lo que hace es que habla de una cosa que se llama violencia simbólica, y es la violencia que las propias personas dominadas o violentadas o oprimidas ejercen contra ellas mismas cuando aceptan los esquemas de quien las violenta o quien las domina. Y ahí encontraríamos la explicación a una especie de complicidad de las mujeres con la resignación, con el esta es mi cruz, o me pega porque me quiere, el aceptar como natural algo que no es natural. Entonces sí es un indicador muy claro el que hay todavía una serie de hombres que se sienten con la atribución de golpear o de mandar o de maltratar a sus esposas, a sus hijas, incluso a veces a sus hermanas, ¿no? Y eso sí tiene que ver con esta construcción cultural del machismo. Marta, siempre hacemos aquí una pregunta de rigor. Okay. Y la pregunta de rigor es, ¿qué es para ti Nueva York? Mira, Nueva York es un poco la ciudad de mi papá. Mi papá
en México estableció una relación de trabajo muy fuerte con Nueva York. Mi papá armó un banco en México que fue el primero que tuvo el registro de la Security Exchange Commission. Para él era muy importante hacer negocios con Estados Unidos y entonces que esta comisión de intercambios comerciales tuviera el aval de Estados Unidos. Y él se vino a vivir a Nueva York un tiempo y yo venía a verlo cada 15 días, íbamos a museos, le fascinaba la Frick Collection. Yo decía, papá, ya la vimos 14 veces, ¿qué más le puedes ver, no? Pero bueno, y iba mucho a Central Park, fue así como mi gran descubrimiento de las ardillas. Luego íbamos enfrente del Carnegie Hall a una deli que tiene el mejor cheesecake que hay en Nueva York, ¿no? La Carnegie Deli, y vivíamos en un hotel, el St. Regis, ¿no? Precioso hotel, ¿no? Y para mí Nueva York siempre ha sido esa referencia a mi adolescencia, ¿no? Y estos viajes maravillosos de ir al cine, de ir de shopping, de pasear, ¿no? Y ahora, de la relación con el padre. Y de la relación con mi papá, claro. Que es clave en la formación de cualquier persona. Absolutamente edípica, sí. Totalmente edípica, por suerte, por sí, suerte. por suerte. Muchísimas gracias, Gracias Marta. a ti, te agradezco Carmen. mucho esta conversación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Este es Nueva York. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos www.cuni.tv/Nueva York.